Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar de la NIF 1, que es la que indica cómo debemos presentar los estados financieros. Vamos a aprender cuál es su objetivo, a quién se le aplica, cuáles son los requisitos mínimos que deben tener los estados financieros y cuáles son las características que exige la NIF 1 que deben tener esto. Bueno amigos, sin más, como siempre los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita y empecemos. Bueno, primero que nada, ¿qué son las NIF? Bueno, las NIF es una norma internacional de contabilidad. Específicamente la número 1 establece los requisitos para la presentación de los estados financieros. ¿Cuál es su propósito? Su propósito es asegurar que los estados financieros proporcionen información clara, comparable y entendible. No es más que una guía para la preparación de los estados financieros. Establece una estructura mínima y obligatoria para los mismos. ¿Quién las debe aplicar? Bueno, las deben aplicar todas las entidades que preparan sus estados financieros bajo NIF. ¿Cuáles son los requisitos mínimos según las NIF que deben contener los estados financieros? Bueno, indica que para que los estados financieros se consideren que están completos, debe contener los 5 estados básicos y las notas de los estados financieros. ¿Cuáles son esos 5 estados básicos? Son el estado de situación financiera, el que antes llamábamos balance general, el estado de resultado integral, el estado de cambio en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Además, las notas deben incluir las políticas contables y las explicaciones adicionales correspondientes. ¿Cuáles son las características generales que deben tener los estados financieros? Bueno, la NIF 1 nos indica que debe tener 8 características. La primera de ellas es que debes tener una presentación razonable. ¿Qué significa esto? Bueno, para tener una presentación razonable, los estados financieros deben mostrar de forma fiel, comprensible y completa la situación financiera de una compañía. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, esto se logra aplicando correctamente las NIF y proporcionando toda la información adicional que necesita el usuario para leer esos estados financieros. Número 2. Los estados financieros deben prepararse bajo la hipótesis del negocio en marcha. Es decir, que la gerencia debe evaluar la capacidad que tiene la compañía para continuar en funcionamiento. Y si no es así, o sea, si la gerencia determina que no hay un negocio en marcha, o sea, que no se va a mantener en funcionamiento esta compañía, esto debe relevarse, o sea, debe mencionarse en las notas de los estados financieros. Número 3. Base contable de acumulación o de bingo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las transacciones se deben reconocer cuando ocurren y no cuando se pagan o se cobran, ¿sí? Vieron que en uno de los videos anteriores veíamos la parte de las provisiones. Bueno, esto en realidad ¿qué hace? Esto ayuda a reflejar mejor la realidad económica de la compañía, ¿sí? O sea, ya la compañía tiene un gasto por más que no lo pagó, ¿sí? Excepto el estado de flujo de efectivo, que bueno, acá se reflejan solamente lo que se cobró y se pagó, ¿sí? Número 4. La materialidad o importancia relativa. La NIF 1 nos recuerda que no todas las cifras tienen la misma relevancia, ¿sí? La información material o significativa debe presentarse por separado. Si hay algo que no es relevante, puede agruparse para evitar sobrecargar los estados financieros. O sea, no es necesario que una compañía revele la información específica requerida por la NIF si esta información no es relevante, o sea, no tiene carácter de importancia relativa. Número 5. No se deben compensar las partidas. O sea, no se deben compensar los activos con los pasivos ni los ingresos con los gastos, a menos que haya otra norma que lo permita explícitamente. Esto evita que se oculte información importante. Ese es su objetivo, que no se oculte información importante. Característica número 6. La frecuencia en que se presentan los estados financieros. Normalmente o comúnmente los estados financieros se presentan una vez al año.
Y si una compañía usa un periodo diferente, es decir, que lo presenta trimestralmente o cada 6 meses, esto debe explicarse en las notas, ¿sí? Debe explicarse claramente y debe mencionarse el motivo por el cual se está presentando ese balance trimestral o de 6 meses. Número 7. La información comparativa. Siempre se debe incluir la información comparativa del ejercicio anterior o del periodo anterior, tanto en cifras, o sea, tanto en los estados como en las notas, ya que esto le permitirá a los usuarios de esos estados financieros evaluar la evolución de la compañía, ¿sí? Y si hubo reexpresiones, por lo menos en el caso de acá de Argentina, si hubo una reexpresión por inflación, debe incluirse en nota y además también si se realizaron reclasificaciones, también debe relevarse en las notas. Característica número 8. La uniformidad en la presentación de los estados financieros. Se debe mantener la clasificación de las partidas de un año a otro. ¿Por qué? Porque si yo este año clasifico una cuenta contable en un rubro, pero el año pasado lo clasifiqué en otro, entonces los estados financieros no pueden ser comparables, ¿sí? Dejan de ser comparables. Entonces, por eso es que la NIF requiere, en caso de que se necesite reclasificar una partida, debe relevarse que se hizo esa reclasificación. También existe otra excepción que si la NIF lo requiere el cambio, se hace esa clasificación y además si existe un cambio muy importante en las operaciones de la empresa. Pero bueno, todo esto debe ser relevado en las notas de los estados financieros. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Como siempre, los invito a que se suscriban al canal. Y si este video te gustó, dale like, compártelo y nos vemos en la próxima.